bienvenidos a la quinta clase del curso ya. Hoy día vamos a seguir viendo cinemática. Vamos a ver estos dos conceptos, ¿sí? Velocidad y rapidez. No les voy a spoilear nada más de lo que vamos a ver en la clase porque la verdad es que si les empiezo a contar desde ya en qué consiste cada uno de estos conceptos, se va a perder todo el fondo de la clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es solamente estos dos conceptos y cómo se llevan entre ellos, algunos problemas, algunos ejemplos, pero para iniciar esta clase me gustaría partir preguntándoles qué vimos la clase anterior. ¿Sí? Entonces, para poder que me contesten, les pido que ingresen a Menti, www.menti.com, y el código para que ingresen es 8014625. ¿Sí? Y vamos a ir viendo qué sale. ¿Sí? Ahí les cuento más. ¿Sí? Entonces, les pido que ingresen. Y la idea es que ustedes, sin mirar el cuaderno, porque si no es trampa, pues, ¿sí? Sino que solamente recordando de lo que ustedes se acuerden, que vimos la clase anterior, ¿sí? Que me puedan hacer una lluvia de ideas a ver qué va saliendo para que vayamos armando qué es lo que ya tenemos, ¿sí? Qué es lo que ya sabemos. ¿Cuál es el código? Está aquí arribita, 8014625. Vector, desplazamiento y posición, tipos de vectores y posición de Peter, desplazamiento, distancia y al amigo de Raki. ¿No vi la clase anterior? ¿Me perdona? No, no lo perdono. ¿Sí? O no la perdono. No sé quién me está hablando. ¿Sí? No, pues cómo es la cosa. No, no te preocupes, en verdad. Sí, puedes revisar la clase en YouTube para que estés al día también y no te hayas perdido. ¿Sí? Desplazamiento versus distancia, magnitudes físicas, desplazamiento, no vine. Pucha, ¿por qué no vinieron? Ni perdón ni olvido, Gabriel. El desplazamiento de Peter durante su trabajo, desplazamiento, conceptos claves de la cinemática, posición, desplazamiento, distancia. Sigo leyendo, posición, desplazamiento, movimiento traslacional, movimiento de posición. Ya, súper. O sea, al menos me alegro de que les haya quedado ahí dando vueltas a Peter, al Raki. Esa en verdad era como la parte graciosa de la clase, pero hablando de contenido, me alegro que se vea, o sea, se acuerden de lo de posición, lo de distancia, lo de desplazamiento, cinemática, ya, ok. ¿Se acuerdan de los conceptos? Qué bueno. Pero entonces ahora les voy a preguntar, a ver si de verdad se acuerdan, o a ver si de verdad lo entendieron. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta es una pregunta ya de aplicación. ¿Sí? Entonces, saquen el lápiz, saquen el cuaderno, levántense de la cama, ahí refriéguense los ojitos, empiecen a despertar. Entonces, la idea es que les di una pregunta para que ustedes puedan poner a prueba sus conocimientos, ¿sí? Lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, les leo, dados un vector A, que es 6x tongo, más 2y tongo, y un vector B, que es 5x menos 7y, determine las coordenadas cartesianas del vector 3a menos 2b, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo si es que les resulta. ¿Le parece que no está abierto? Ah, toda la razón. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí pudieron. Gracias por avisar. Esa era mi culpa. Los espero. Hay 6 personas. Hagan sus cálculos ahí. ¿Eh? Es para ver si, no solamente si se acuerdan de los conceptos, sino que ver también si los entendieron. ¿Sí? Entonces, ver si los pueden poner a prueba. ¿Ya? Les dejé una alternativa también de no sé,
para que en vez de tirarla a la chunte, entonces me pongan que no saben, y así yo estoy segura de cuánta es la gente que no entendió, ¿sí? Entonces a esa gente le puedo dar mejores consejos de cómo ir abordando la materia. Uh-huh. Llevamos 18. Ok. No he dicho aún cuál es la respuesta correcta. Entonces, ok, tengo 4 personas que no saben, 4 por la primera opción, 24 por la segunda y 1 por la cuarta. Ok. Una miradita nomás, pero lo demás todo bien. Ya, ok. Entonces, volviendo al ejercicio que estábamos viendo, les voy a mostrar cuál era la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta era efectivamente 8,20. ¿Sí? No voy a revisar el ejercicio en el desarrollo porque es igual al que hicimos la clase pasada. La idea era poder reforzar, a ver si habían entendido o no, pero lo que había que hacer aquí en verdad era realizar la operación. Entonces, no era eso lo que quería hacer. Entonces, lo que decía esto era 6x más 2y, y el otro era 5x menos 7y. Entonces, como decía, 3 por a, entonces 3 por a tengo que ser 3 por 6, 3 por 2, y restarle el 2b, o sea, 2 por 5 y 2 por menos 7. ¿Sí? Les puse la alternativa que estaba con el signo cambiado, porque es típico, ¿sí? En esas cosas uno siempre se equivoca, ¿sí? Uno siempre se equivoca en el signo. Entonces, por eso estaba también la alternativa. Pero me alegro que al menos se dé cuenta que se equivocó en el signo, y a todos los demás que lo hicieron bien también, qué bueno que vamos bien, ¿sí? Segunda pregunta, ¿sí? Un problema de Peter, pues ya estábamos con Peter. Entonces les cuento, Peter sale temprano de su casa a trabajar como repartidor. Va hacia el restaurante a retirar el primer pedido y luego hace la entrega en el domicilio correspondiente. ¿Cuál fue su distancia recorrida y su desplazamiento en todo el trayecto? ¿Sí? Eso es lo que les pregunto. Estas preguntas era para que fueran despertando, ¿eh? Para que pudieran ir acordándose de todo lo que vimos la clase anterior y poniéndolo en práctica. Y aprovechando de medir si es que entendieron o no entendieron, ¿sí? Para ver qué tal nos fue. Llevamos 21, voy a llegar a los 30, y ahí reviso. 28, 29, uno más. Uno más y revisamos, 30, ya. Entonces, tenemos un no sé y peleadísimo entre la segunda y la tercera opción, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cuál era la respuesta correcta, ¿sí? La respuesta correcta es la C, ¿sí? De 14 kilómetros es la distancia recorrida y menos 4 kilómetros el desplazamiento, ¿sí? Esta era una pregunta ya más conceptual y me gusta, de hecho, que haya salido peleado, porque demuestra que es una pregunta un poquito más compleja, ¿sí? Entonces, para revisarlo, vamos a ver qué era lo que pasaba aquí. Entonces, ahora sí, ya. La distancia recorrida tengo que ver cuántos kilómetros en este caso, podrían haber sido metros, centímetros, lo que fuera, en este caso está en kilómetros, cuántos kilómetros recorrió Peter, ¿sí? Entonces Peter partió en su casa, va hasta el restaurante y luego a la entrega, ¿sí? Entonces, desde la casa al restaurante tengo desde el 5 hasta el menos 4, 9 kilómetros, ¿sí? Tengo 9 kilómetros hasta el restaurante, y del menos 4 al 1 tengo 5 kilómetros más hasta llegar al lugar de entrega, ¿sí? Entonces, en total, todo lo que Peter recorrió fue del 5 al menos 4, 9 kilómetros, más del 4 al 1, que son 5 kilómetros más. En total, 14 kilómetros, ¿sí? Un número siempre positivo porque es la distancia que está recorriendo, ¿sí? Entonces, no puede recorrer distancias negativas porque eso ya lo estaríamos interpretando como una dirección, ¿sí? Entonces, la idea es que sea únicamente el número de cuántos kilómetros ha recorrido durante el día, en este caso. Y el desplazamiento tiene que ver con solamente cuál fue el cambio de posición entre el instante inicial y el instante final. Entonces, como les decía, que es
el desplazamiento durante todo el trayecto. Entonces el instante inicial es cuando él parte desde su casa, y el instante final es cuando llega a hacer la entrega, ¿sí? Entonces, desde el 5 hasta el 1. ¿Sí? Y en eso estamos de acuerdo que hay 4 kilómetros entre medio, pero el signo, si le ponemos 4 o menos 4, tiene que ver con si él avanzó hacia el X positivo o hacia el X negativo. En este caso, como él estaba en el 5 y luego estaba en el 1, entonces se movió hacia el X negativo, y eso me da un desplazamiento de menos 4 kilómetros, ¿sí? Ahora, otra manera de verlo, si es que no lo quieren ver con el X positivo y negativo, es haciéndolo algebraicamente, ¿sí? Sería, perdón, nada que ver velocidad. Posición inicial, la posición inicial es, es la posición final menos la inicial. Entonces la posición final es 1 y la posición final es 5. Y, ¡ay! Tengo todo enredado. Otra vez. La posición final es 1 y tengo que restársela a la posición inicial, que es 5. ¿Sí? Entonces me queda 1 menos 5 y eso me da menos 4 kilómetros de desplazamiento. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta en este caso, no, ese fue un spoiler. La respuesta correcta en este caso es 14 kilómetros la distancia recorrida y menos 4 kilómetros el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, eso era para ir refrescando los contenidos que habíamos visto en la clase anterior, pero volviendo a lo que nos compete en la clase de hoy, les tengo una nueva historia, ¿sí? Como podrán haber visto en la portada, Peter hoy día no andaba en moto, ¿sí? A Peter se le echó a perder la moto, ¿sí? Y entonces, hoy día tiene que ir a la universidad. ¿Ven? Él vivía en el barrio Franklin y viene a Juan Gómez Milla, ¿sí? Para llegar a la universidad. Y ustedes todavía no conocen bachillerato, así que, bueno, ahí se han perdido, no sé, el kiosco, los Conrados, no conocen nada del mundo universitario. Calama, no conocen nada, pucha. Qué lástima, ya vienen esos tiempos. Sí, ya van a poder probar los Conrados del kiosco, muy buena recomendación, Conrados del kiosco norte. No conocen el carrete, o no se conocen ni entre ustedes. Así que, pucha, qué lástima, y en verdad que entretenido también, como un año muy especial para haber entrado a la universidad. ¿Sí? El almuerzo del ICI, también muy buena recomendación. Cameron ya ha estado en la universidad, entonces sabe muchos datos. ¿Qué pasó ahí, Cameron? Sí. Bueno, volviendo a la historia, a Peter se le echó a perder la moto. ¿Sí? Se le echó a perder la moto y tiene que ir a la universidad, ¿sí? Entonces, como no sabe bien cómo irse, porque él está acostumbrado a andar en moto, se puso a buscar en Google Maps, ¿sí? Lo que uno hace siempre que quiere llegar a un lugar que no conoce, ¿sí? Entonces, se puso a buscar en Google Maps cuál era la mejor ruta para tomar para llegar a la universidad, ¿sí? Entonces, le ofrece primero Google Maps una ruta que es tomar la 511, ¿sí? Y si toma la 511, que pasa por afuera de su casa, lo deja delante de la universidad, ¿sí? Ni un problema. Derechito, desde su casa a la universidad. El problema de la 511 es que en general va súper llena, o no sé, a Peter no le gusta andar en micro, qué sé yo, ¿sí? Entonces está considerando otras rutas. La otra ruta que le ofrece es subirse en el Metro Franklin y bajarse en Estadio Nacional y caminar, ¿sí? Sería otra ruta para poder llegar a la universidad. Si es que esa todavía no le convence, tenemos otra opción, que es que tome Franklin, pero por la línea 2, llegue hasta Parque O'Higgins, y ahí tome la 506, o la 510, o la 516, cualquiera de las que pase por ahí, y lo dejen en la universidad, ¿sí? Y finalmente, la última opción es que se tome un Uber, ¿sí? Y si es que va muy tarde, va muy atrasado, entonces se toma un Uber para llegar a la universidad a tiempo, ¿sí? Entonces, perdón. En verdad, Google Maps se le está ofreciendo estas 4 rutas, ¿sí? Y, ¿por qué les contaba todo esto? Para poder introducir estos nuevos conceptos que vamos a estar hablando en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, y aquí les pido que me contesten en el chat, ¿quién es más rápido? ¿Sí? ¿El metro o la micro? Pensando en que yo pongo el metro al lado de la micro y hacemos una carrera, ¿sí? Perdón, vamos a incluir al metro, la micro y el Uber, ¿sí? O un auto, cualquiera,
¿sí? Si yo pongo el metro, la micro y un auto andando en línea recta, haciendo una carrera, ¿quién es más rápido? El metro, creo. En la mañana el metro. 100 metros planos gana el Uber. El metro, depende el metro, considerando el... No, una línea recta, todo despejadito, ¿sí? Todo despejado. El metro. ¿Por qué el metro? ¿Por qué el metro? A ver si ahora me contestan por qué el metro. ¿Alguien sabe, por ejemplo, a cuántos kilómetros por hora anda el metro? Experiencia. Ya, porque no hay tráfico. Sí, pero pensemos que también los otros estaban despejados, que no había nada. Si lo veo en Ferrari, bueno, ya, pero considerando las distancias máximas a las que se puede andar en ciudad. Uh-huh. Ya, como a 50 kilómetros por hora. Depende del chofer de la micro, ya, ok. Si nos ponemos bien estándar, el metro anda aproximadamente en el trayecto cuando va a máxima velocidad a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? El metro anda a 80 kilómetros por hora y nosotros sabemos que en ciudad, en la calle, no por la autopista, las metros y los autos no pueden andar a más de 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, además considerando que la micro va a tener que ir parando cada ciertos tramos, uno podría decir que si tuviera que ordenar cuál es el que es más rápido, entonces yo diría que el metro es el más rápido, tal como ustedes me dijeron, después el Uber o el auto en este caso, porque no tiene que ir parando como la micro, a pesar de que tendrían que alcanzar máximas velocidades iguales, ¿sí? Ambos tendrían que ir a máximo 50 kilómetros por hora, ¿sí? De acuerdo a las leyes del tránsito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el metro es más rápido que los vehículos, ¿sí? O sea, el auto y la micro. Pero, tal como ustedes me dicen, por experiencia, uno, si considera todas estas rutas, uno podría pensar, teníamos la ruta de la micro, teníamos la ruta de el metro línea 6, el metro línea 2 y después una micro o el Uber, ¿sí? Les recuerdo todas las rutas, ¿sí? Entonces, uno sabe por experiencia que a veces hay rutas que uno las puede hacer en micro y uno llega antes que en metro. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Se da la media en Uber, la media vuelta ese Uber parece. Sí, lo que pasa es que es en la mañana, pues, ¿sí? Entonces Avenida Mata está con taco, entonces por eso el Uber tiene que irse a darse una vuelta para poder tomar el tráfico, esquivando el alto tráfico, ¿sí? Por eso se da esa vuelta. ¿Eh? No, nada es casualidad. Ya, entonces, como les decía, hay algunas rutas, y esto los invito a que lo piensen desde la experiencia, hay algunas rutas que a pesar de que el metro es más rápido, uno llega antes y se va en micro, ¿sí? Entonces, decir eso, decir que para algunas rutas la micro es más rápida que el metro, si se fijan, es una contradicción, porque nosotros ya dijimos que el metro es más rápido que la micro, y ahora estamos diciendo que no, pues a veces la micro es más rápida que el metro, ¿sí? Pero ese más rápido no tiene que ver con los kilómetros por hora a lo que se está moviendo el metro o la micro, ¿sí? Entonces, por eso es que les cuento esta historia, para poder empezar a conversar, a que salgan los términos, de que en verdad uno podría hacer una diferencia, ¿sí? Porque una cosa es hacer una carrera con los vehículos, no sé, el metro, el auto y el Uber, perdón, el metro, la micro y el Uber, y cuál va más rápido, que eso tiene que ver con los kilómetros por hora a los que se está moviendo, pero hay otra cosa que también es como de rapidez, de qué tan rápido yo lo hago, pensándolo en el lenguaje español, que tiene que ver con el punto inicial desde el que yo estoy partiendo y el punto final al que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, en este caso, el punto inicial es la casa de Peter y el punto final es la universidad, y dependiendo de esos dos puntos, entonces hay distintas rutas que algunas son más rápidas que otras. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay una pequeña confusión aquí con el lenguaje, porque estamos diciendo rápido para dos cosas distintas. ¿Sí? Una cosa es a los kilómetros por hora a los que yo me estoy moviendo, y otra cosa es qué tan
qué tanto tiempo me demoro en llegar de un punto a otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a discutir en la clase de hoy, ¿sí? Que en verdad, una cosa de a cuántos kilómetros por hora se puede mover un cierto objeto, un cierto medio de transporte, los kilómetros por hora a los que avanza, es lo que nosotros consideramos como la rapidez, que es solamente el número de kilómetros por hora o de metros por segundo o de lo que sea, que alcanza un cierto móvil, ¿sí? Y otra cosa es qué tan rápido, entre comillas rápido, yo llego de un punto a otro, ¿sí? Que tiene que ver solamente con el desplazamiento que yo tuve, ¿sí? Y eso es lo que nosotros le cambiamos el nombre para no confundirnos entre estos dos conceptos, y no le llamamos rapidez, sino que le llamamos velocidad, ¿sí? Que tiene que ver con qué tanto tiempo me demoro en llegar de un punto a otro, ¿sí? Entonces, nosotros mirando estas rutas, podríamos considerar que, si bien estamos completamente seguros que el metro es más rápido que un auto, porque el metro anda a 80 kilómetros por hora y los autos a 50, entonces el metro es más rápido, nosotros podemos ver que quizás, dependiendo del tráfico, dependiendo de millones de otras cosas, la ruta en micro, la primera que le ofrecía Google Maps, es más veloz para llegar desde su casa a la universidad, ¿sí? Porque si se va en metro, entonces va a tener que bajar las escaleras primero, hay mucha menos frecuencia, por ejemplo, en la línea 6, la 511 pasa cada rato, y después va a tener que subir las escaleras e irse caminando, ¿sí? Entonces, a pesar de que el metro es más rápido, tiene una rapidez mayor, nosotros podemos ver que esta ruta en micro es más veloz, ¿sí? A pesar de que la micro es menos rápida, tiene menor rapidez que el metro, ¿sí? A esto quería llegar, a que pudiéramos introducir estas dos palabras, ¿sí? Hay una cosa que es la rapidez, que tiene que ver con los kilómetros por hora a los que yo me muevo, y hay otra cosa que tiene que ser, que llamamos velocidad, que tiene que ver con qué tan rápido yo llego de un punto a otro, independiente de la ruta que yo haga, ¿sí? Y por eso mismo, nosotros podemos ver que quizás, no lo sé, porque uno la costumbre le dice que irse en Uber, uno llega más rápido. Entonces, quizás esta ruta, que tal como me decían, le va a dar la media vuelta, quizás esta ruta es más veloz, ¿sí? A pesar de que tiene una mayor distancia, quizás por esa ruta, por esa trayectoria que está haciendo, él puede alcanzar una mayor rapidez en el trayecto, y entonces eso va a hacer que esta ruta sea más veloz, ¿sí? Entonces, hay una cosa que tiene que ver con solamente el desplazamiento, que es lo que vamos a llamar velocidad, y hay otra cosa que tiene que ver con los kilómetros por hora que yo alcanzo, en el fondo solamente el número, que es lo que llamamos rapidez, ¿sí? Voy a leer el chat. Me dicen, entonces el Google Maps entrega el tiempo que uno se tarda en base a la velocidad. Bueno, Google Maps hace varios cálculos ahí, pues, porque calcula el tráfico, calcula más o menos cuál es la rapidez máxima a la que tú podrías ir por una cierta ruta, pero claro, cuando te ordena las rutas, en general te las ordena desde el menor tiempo al mayor tiempo, entonces lo que te está haciendo es que está ordenando las rutas desde la que es más veloz hacia las que son menos veloz, ¿sí? En velocidad, porque lo que está haciendo es considerar el punto de inicio y el punto final que tú le estás diciendo al que quieres llegar, y calcular en cuál es la ruta que hace eso en menos tiempo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la ruta que él te esté dando sea la que tiene más rapidez, por ejemplo, ¿sí? Porque quizás, no sé, estamos viendo lo que Google Maps podría haber dado. Me podría haber dado la ruta de la 511 como la más veloz, y aún así yo sé que la 511 se demora, o sea, es menos rápida. Probablemente por esa ruta ni siquiera se pueda mover a 50 kilómetros por hora, se mueva a 30 kilómetros por hora. Pero como tiene menos distancia que recorrer, porque es mucho más directa, entonces puede ser que, a pesar de que esta micro va a andar a 30 kilómetros por hora, que es mucho menos rápido, tiene mucha menor rapidez que el metro, quizás esta ruta es más veloz, ¿sí? Porque yo puedo llegar más rápido, entre comillas rápido, desde la casa hasta la universidad. Entonces, la idea de poder dar este ejemplo es que ustedes se pudieran dar cuenta de que en la vida cotidiana nosotros ocupamos como sinónimos estos dos conceptos, pero
ocuparlos como sinónimos nos lleva a una contradicción, ¿sí? De decir que el metro es más rápido, pero que en ciertas rutas la micro es más rápida. Entonces, para poder hacer esa diferencia, decimos que una cosa es la rapidez y la otra cosa es la velocidad. ¿Sí? Entonces, ya habiendo hecho esa discusión, vamos a decir que la velocidad media, ojo con la notación, una V, una M abajo para decir que es la velocidad media, y con una flechita arriba, ¿sí? Porque la velocidad, ya vamos a ir viendo, tenía que ver con el punto inicial y el punto final, con el desplazamiento que tuvo este cierto móvil, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la velocidad media de una partícula se define como la razón entre el desplazamiento, el delta R, que habíamos definido la clase pasada, el desplazamiento de una partícula y el intervalo de tiempo que tarda en realizar dicho desplazamiento. O sea, decimos que la velocidad media es el delta R dividido en delta T, ¿sí? Desplazamiento dividido en el intervalo de tiempo que me toma hacer esto. Si se fijan, si tomamos el mismo desplazamiento, no sé, la casa de Peter hasta la universidad, un desplazamiento fijo, entonces si yo me demoro más tiempo, al estar dividiendo por un número más grande, eso va a hacer que mi velocidad sea más pequeña. Y si yo me demoro menos tiempo, entonces el intervalo de tiempo va a ser más pequeño, voy a estar dividiendo por un número más pequeño, y al dividir por un número más pequeño, entonces la velocidad va a ser más grande. ¿Sí? Pueden hacer ese análisis algebraico de la expresión, ¿sí? O poniendo el mismo tiempo y cambiando el desplazamiento, ¿sí? Pero la idea es que si es que yo me demoro menos tiempo en realizar un cierto desplazamiento, eso quiere decir que yo lo hice más velozmente, o sea que tuve mayor velocidad en ese trayecto, ¿sí? A partir de esta definición, como estamos definiendo la velocidad como el desplazamiento dividido en el tiempo, podemos observar que las dimensiones de la velocidad, al ser desplazamiento dividido en tiempo, entonces el desplazamiento es un cambio de posición, las posiciones se medían como una distancia al origen, entonces se miden en metros, es una longitud, y el tiempo es tiempo. ¿Sí? Entonces podemos ver que la dimensión de la velocidad es longitud dividido en tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto, las unidades en las que nosotros podríamos medir esto tienen que ser de ese estilo. Un algo que mida longitud dividido un algo que mida tiempo. Kilómetros por hora, metros por segundo, millas por minuto, no sé, lo que yo quiera. ¿Sí? Una cosa de longitud, una unidad de longitud dividido en una unidad de tiempo. Les doy un momento para que procesen la diapositiva. Para que escriban, no me digan después que me devuelva, que voy muy rápido, todas esas cosas. ¿Sí? No me molesta en todo caso, pero mejor que se tomen el tiempo ahora de poder procesarlo al tiro, a ver si salen dudas también. Ya, voy a seguir. Entonces, tenemos esta expresión, ¿sí? Velocidad media igual a el desplazamiento dividido en el tiempo. Pero yo podría trabajar un poquito la expresión, algebraicamente. Esa expresión es correcta, es como se define la velocidad. Pero si yo lo quisiera escribir de otra manera, también lo puedo hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a expandir lo que significa delta R y delta T. ¿Sí? Delta R y delta T, como hablábamos la clase pasada, el delta significa la magnitud que sea que tiene adelante, final, menos esa misma magnitud inicial. Entonces, como dice delta R, eso significa R final, posición final, menos la posición inicial, y abajo, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Eso es lo que significa ese delta R, delta T, ¿sí? Final menos inicial. Entonces, yo podría reemplazar ahora, como esto estaba escrito en vectores nomás arriba, yo lo podría reemplazar con sus vectores unitarios, ¿sí? Entonces, escribir la posición final, que vendría siendo la posición respecto a un sistema de referencia, puesto, por ejemplo, en la casa de Peter, esta sería la posición de la universidad, porque es el punto final al que yo quiero llegar, y eso tendría unas ciertas coordenadas, una cierta coordenada X y una cierta coordenada Y, que les ponemos el subíndice de F para saber que ambas son correspondientes a la posición final.
Y a eso tenemos que restarle la posición inicial, o sea, la posición del punto desde el cual yo estoy partiendo, que en este caso podría ser la casa de Peter, ¿sí? Que también tiene una cierta coordenada X y una cierta coordenada Y, que le ponemos el subíndice Y, para saber qué es la inicial, dividido en el tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos antes. Entonces, yo aquí podría, en vez de tenerlo agrupado por lo que era el vector posición final y lo que era el vector posición inicial, yo podría agrupar las X con las X y las Y con las Y, ¿sí? Entonces voy a juntar X final menos el X inicial, ambos en X tongo, más el Y final menos el Y inicial, eso en Y tongo, ¿sí? Dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Si se fijan, escrito de esta manera, de nuevo tengo una magnitud final menos la inicial, ¿sí? Entonces eso es lo que yo puedo abreviar como delta, ¿sí? Solo que ahora no es un delta R, porque no es el R inicial y el R final, sino que tengo un X inicial y un X final. Entonces eso lo abrevio como delta X más el delta Y, ¿sí? Si se fijan aquí, se perdió el menos, porque en verdad el menos está dentro de ese delta, ¿sí? Porque ese delta hace final menos inicial. ¿Sí? Pero yo tengo que sumar las coordenadas en X y en Y. Si es que una de esas es negativa, entonces eso va a estar dado por el signo que tenga el delta Y. Pero inicialmente yo las tengo que sumar, ¿sí? Dividido en el intervalo de tiempo. Entonces, en verdad, si ahora yo reescribo el tiempo final y el tiempo inicial como el delta t, ¿sí? Porque, claro, fue una vuelta un poco estúpida lo que hicimos, pero era para que ustedes también tuvieran la seguridad de lo que significa delta t, significa tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esto yo podría, como todo está dividido por el delta t, entonces yo lo puedo separar. Delta x dividido en delta t y delta y dividido en delta t. Una cosa en x tongo y la otra cosa en y tongo, ¿sí? Y esta sería otra manera de escribir el vector velocidad media, ¿sí? Solamente jugando con un poco de álgebra, ¿sí? La idea es que en verdad no existe una ecuación única que me diga cuál es la velocidad media. Está la definición oficial en el fondo, que es delta R dividido en delta T, pero uno con un poquito de álgebra en verdad la puede escribir de otras maneras, ¿sí? Y esta es una de las otras maneras en las que uno podría escribir esto. Ya. Entonces, podemos ver que tenemos dos expresiones para la velocidad media. ¿Sí? Tenemos la velocidad media escrita con el delta R y el delta T, o escrito con los delta X y delta Y. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Porque solamente se llevan por un cierto desarrollo algebraico, pero son exactamente lo mismo. Entonces, mirando la primera expresión, es completamente claro que la velocidad media tiene siempre la misma dirección que el vector desplazamiento delta R. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la velocidad media es un vector y que eso, velocidad media con la flechita arriba, es igual a el delta R vector dividido en t, ¿sí? Dividido en t, o sea, eso es un número. Yo lo podría pensar, de hecho, que es el desplazamiento multiplicado por 1 dividido en delta t, ¿sí? Eso va a ser un número. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo aquí es decir que la velocidad media es la ponderación del vector desplazamiento por 1 partido en delta t, ¿sí? Entonces, en el fondo, yo estoy multiplicando por un número, como el delta t siempre va a ser positivo, porque es un tiempo, es un intervalo de tiempo que pasó. Pasaron, no sé, 3 segundos, pasaron 5 segundos, pasaron, no sé, 10 segundos, pero siempre es un número positivo. Entonces, yo voy a decir que la velocidad media es el vector desplazamiento ponderado por un número positivo. Y cualquier vector ponderado por un número positivo o multiplicado por un escalar positivo, que es lo que vimos en la clase de vectores, es un vector con la misma dirección, ¿sí? Solamente que le cambia el módulo. Entonces eso nos dice que la velocidad media siempre va a tener la misma dirección que el vector desplazamiento, ¿sí? Eso es a lo que quería llegar con esto, ¿sí? Porque es muy importante si es que uno quiere empezar a dibujar estas cosas, ¿sí? Yo sé el desplazamiento y entonces puedo dibujar el vector velocidad media, ¿sí? Sigo. Entonces, otra manera de interpretar esto es que el desplazamiento era una magnitud vectorial y por lo tanto, como la velocidad media se define a partir del desplazamiento, entonces de alguna manera hereda esta naturaleza vectorial. Yo tenía que el desplazamiento era un delta R vector con la flechita arriba
Y entonces, si la velocidad media es delta R multiplicado por algo, o dividido por el delta T en este caso, también tiene que heredar esa naturaleza vectorial, porque no podríamos tener un vector que multiplicado por un número, de repente, pum, se transformó en escalar, ¿no? Esas cosas no pasan. Vector por un número me da un vector, ¿sí? Entonces, por eso es que la velocidad media también es una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, otra cosa que podemos hacer con esto de la velocidad media es que lo podemos interpretar geométricamente, ¿sí? Si es que yo lo interpreto geométricamente, entonces me voy a dar cuenta que la velocidad en un gráfico de posición en el tiempo corresponde a la pendiente de la recta que une dos puntos en el gráfico. ¿Sí? Si yo quiero conocer la velocidad media entre dos instantes, entonces voy a tener dos puntos dentro de del gráfico de posición en el tiempo, los uno con una recta, y la pendiente de esa recta corresponde a la velocidad, ¿sí? Yo sé que así escrito no tiene mucho sentido, ya voy a dar el ejemplo, ¿sí? Pero para que lo anoten. ¿Sí? Entonces, geométricamente la velocidad media corresponde a la pendiente de la recta que une dos puntos en la gráfica de posición en el tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque en verdad, si ven la segunda expresión a la que llegamos de velocidad media, entonces yo podría graficar la velocidad en X, ¿sí? O la velocidad en Y, solamente el delta X dividido en delta T, no el vector completo. ¿Por qué? Porque si yo graficara el vector completo, entonces voy a tener que graficar las dos componentes, la velocidad en X, la velocidad en Y la quiero respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo grafico tiempo y dos variables más? Tendría que hacer un gráfico de 3 dimensiones, ¿sí? Y como no nos gustan aún esos gráficos de 3 dimensiones, entonces vamos a hacer un gráfico de solamente 2 dimensiones y voy a representar solo lo que se movió en X respecto al tiempo, y voy a hacer un gráfico aparte para decir cuánto es lo que se movió en Y respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, haciendo solo uno de estos gráficos, la velocidad, el desplazamiento en X o en Y, entonces yo puedo observar que la pendiente, ¿cómo se calculaba la pendiente? La pendiente es cuánto yo me diferencio, cuánto es la diferencia en la coordenada Y dividido en la diferencia en la coordenada X. ¿Sí? Entonces, haciendo eso, si ustedes se dan cuenta, en el gráfico de posición en el tiempo, vamos a llegar a la misma definición de la velocidad. Veámoslo en el gráfico entonces. Yo tengo aquí mi gráfica de posición respecto al tiempo, ¿sí? La posición en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Y a lo largo del tiempo yo tengo distintas posiciones. Recordando lo que vimos la clase pasada, nosotros lo único que sabemos en verdad son esos puntos, ¿sí? Nosotros sabemos que cada 10 minutos esta persona o Peter o lo que sea que se estaba moviendo estaba en esas ciertas posiciones, ¿sí? Pero la línea que une esos puntos es una suposición. Entonces, seguía, tengo este gráfico, posición en el tiempo, y supongamos que yo quiero saber la velocidad media entre el instante 0 y los 20 minutos. ¿Sí? Entonces, en el tiempo 0, este móvil estaba en una posición menos 4 kilómetros. Y a los 20 minutos estaba en una posición 2, ¿sí? 2 kilómetros. Entonces, yo uno esos dos puntos con una recta, ¿sí? Y lo que yo estaba diciendo es que la velocidad corresponde a la pendiente de esa recta, de la recta que unió dos puntos. Veamos por qué. Si nosotros aquí completamos el triángulo, que es como se calcula la pendiente, entonces yo sé que lo que tiene en X, como en el eje X, en el eje horizontal, yo tengo delta T, o sea, tengo el tiempo, entonces yo sé que el tiempo final fue 20 minutos y el tiempo inicial fue 0, porque partí desde el 0 hasta el 20. Entonces, esa parte horizontal del triángulo, el cateto horizontal del triángulo, mide el delta T entre los 0 y los 20 minutos, ¿sí? Que vendría a ser 20 menos 0, ¿sí? Porque es justo los tiempos que corresponden, ¿sí? Entonces, 20 menos 0, que me daría 20, ¿sí? 20 menos 0. Y en el eje vertical yo tengo
el delta de posición, porque lo que yo estoy graficando en el eje vertical es posición. Entonces voy a tener, en este caso estoy graficando la posición horizontal, voy a tener que restar la posición final, la posición que yo tenía a los 20 segundos, que se vendría siendo los 2 kilómetros, y a eso restarle la posición que yo tenía a los 0 minutos, que es menos 4 kilómetros. ¿Sí? Entonces tendría yo que hacer 2 menos 4, que eso me vendría dando 6. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la pendiente, si yo quisiera calcular, antes de eso, si yo quisiera calcular la pendiente, lo que yo tendría que hacer es 6 dividido en 20, ¿sí? Porque tendría que hacer los y dividido en los x, ¿sí? Pensándolo en las rectas desde matemáticas, ¿sí? Verticales dividido en las horizontales. Y eso, en verdad, es lo que nosotros acabamos de definir como velocidad, porque entonces yo tendría que hacer 6 kilómetros dividido en 20 minutos, que eso es el cambio de posición dividido en el cambio de tiempo. Y eso es lo que acabamos de decir que es velocidad. Entonces podemos ver que en verdad la definición de velocidad coincide con ser exactamente igual a la definición de la pendiente, ¿sí? Que es la diferencia en el eje vertical dividido en la diferencia en el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos que, ojo con la notación, tiene millones de subíndices este B. ¿Por qué? Porque es la velocidad en X solamente, por eso ya no le pongo la flecha arriba, porque la estoy haciendo solo en una dimensión. Primer subíndice X, porque es la velocidad horizontal. Segundo subíndice M, porque es la velocidad media, no hemos hablado aún de velocidad instantánea. Y tercer subíndice, que es entre los 0 y los 20 minutos. ¿Sí? Toda esa información la estamos dando en puros subíndices. Velocidad horizontal, media y entre los 0 y los 20 minutos, en este caso. ¿Sí? Y eso es 6 dividido 20, que si lo simplifico, entonces me va a quedar que la velocidad media en el eje X entre los 0 y los 20 minutos es 0,3 kilómetros por minuto. ¿Sí? De esta misma manera, yo podría hacer otro ejemplo, no entre los 0 y los 20, podría hacerlo, por ejemplo, entre los 10 y los 30. Profe, pero no es vector. Ya, me devuelvo entonces. Lo que pasa es que sí, técnicamente la velocidad es un vector, pero lo que estamos haciendo acá es escribir solo una de sus componentes, la componente en el eje X, que es b sub X. ¿Sí? En el ejemplo yo creo que esto va a quedar más claro, cuando lo escriba a mano, ahí ya van a entender al tiro a qué me refiero con esto. ¿Sí? Pero me refiero solamente como al valor numérico de la componente en X del vector velocidad media. ¿Sí? Por eso es que no le pongo la flechita arriba. Déjame escribirlo en el ejemplo y ahí lo vas a entender. Te lo voy a recordar. Entonces, estaba dando otro ejemplo. Por ejemplo, podríamos tomar entre los 10 segundos y los 30 ahora. En el eje horizontal me queda la diferencia de tiempos entre 10 y 30 segundos, y en el eje vertical me queda la diferencia de posición horizontal entre los 10 y los 30 segundos. Si entonces escribo la velocidad media, que es equivalente a calcular la pendiente, entonces voy a tener que, en este caso, la diferencia de posiciones es desde el 4 kilómetros hasta el menos 3, por lo tanto me va a quedar 4 menos 3 kilómetros, o sea, 7 kilómetros, dividido en el intervalo de tiempo que le tomó hacer este desplazamiento, ¿sí? Que vendrían siendo 20 minutos. Realizando la operación me queda 0,35 kilómetros por minuto. Esa sería la velocidad, la componente X de la velocidad media entre los tiempos 10 y 30 segundos. ¿Sí? Para que tuviéramos un ejemplo. Entonces, como habíamos dicho al principio, una cosa es la velocidad, que tiene que ver con el desplazamiento solamente, con mi punto inicial y con el punto final al que yo quiero llegar, pero otra cosa es la rapidez con la que yo me desplazo. O sea, a cuántos kilómetros por hora yo me estoy moviendo, ¿no? En ese sentido decíamos que el metro era más rápido que la micro. ¿Sí? Entonces, la rapidez media, ojo con la notación, la vamos a representar con v igual que la velocidad, ¿sí? Con una m abajo de subíndice, igual que la velocidad media, pero sin la flecha arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les estoy spoileando, como vamos a ver más adelante, la rapidez media corresponde a un escalar, solamente a un número, ¿sí? Entonces, la rapidez media de una partícula se define como la razón entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo.
¿sí? Entonces aquí lo que me importa no es entre qué punto y qué punto yo estoy moviéndome. Lo que me importa es cuánta distancia yo recorro en un cierto intervalo de tiempo. Y en ese sentido, estamos todos seguros de que alguien que va a 80 kilómetros por hora recorre más kilómetros en una hora que alguien que va a 50 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Sí? Porque eso significa la velocidad, estar moviéndose a 80 kilómetros por hora, significa que yo recorro 80 kilómetros en una hora. Y si alguien se mueve a 50 kilómetros por hora, entonces recorre 50 kilómetros en una hora. Entonces yo puedo ver que la distancia recorrida en el mismo intervalo de tiempo es distinta para estos dos móviles. ¿Sí? Entonces vamos a definir que la rapidez media, igualito v sub m, pero sin la flecha arriba, es igual a la distancia recorrida de, no el delta R, no el desplazamiento, la distancia que yo estoy recorriendo dividido en el intervalo de tiempo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como rapidez media. Y podemos observar que, a diferencia de la velocidad media, la rapidez no tiene dirección, porque hereda la naturaleza escalar de la distancia recorrida, ¿sí? Y por lo tanto siempre se va a expresar como un número positivo. ¿Sí? Yo no puedo tener una rapidez negativa, porque eso ya estaría hablando de una dirección en la que yo me estoy moviendo. La rapidez siempre es un número positivo, que tiene que ver solamente con qué tan rápido yo me estoy moviendo, a cuántos kilómetros por hora voy, a cuántos metros por segundo voy, a cualquier unidad, ¿sí? Pero a qué tan rápido, a qué tanta distancia yo recorro por intervalo de tiempo que esté pasando, ¿sí? Sigo entonces. Tenemos dos conceptos, velocidad y rapidez. ¿Sí? Estas son las cosas que estamos hablando, velocidad media y rapidez media. Entonces, para ir resumiendo, la velocidad media es una magnitud vectorial que se calcula a partir del desplazamiento, por eso hereda la naturaleza vectorial. Al decir que es vectorial, quiere decir que no solamente es un valor numérico, sino que también tiene una dirección, ¿sí? Y sentido, si es que queremos todavía quedarnos con esa definición de dirección y sentido. Y la rapidez media es un escalar, ¿sí? O sea, se calcula, o sea, es solamente un número, y se calcula a partir de otra magnitud escalar, que es la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre velocidad y rapidez es que la velocidad es vectorial y se calcula a partir del desplazamiento, o sea, solamente depende de la posición inicial y final que yo tengo. En el caso de Peter, podemos ver que la ruta más veloz es aquella que me permite llegar en menos tiempo desde un punto inicial a un punto final, desde la casa de Peter hasta la universidad. ¿Sí? La que me permita hacer ese desplazamiento en menos tiempo, vamos a decir que es la ruta más veloz. Pero otra cosa es la rapidez media, que eso quiere decir cuánta distancia yo estoy recorriendo en cada uno de los intervalos de tiempo, podría ser por minuto. Entonces, no sé, yo sé que la 511, para volver al ejemplo, anda menos kilómetros por hora o por minuto que el metro, pero aún así irse en la 511 es la ruta más veloz, ¿sí? Para hacer una comparación. Bueno, dicho todo eso, nos vamos al recreo. Volvimos del recreo. Les hice una encuesta en el recreo para ver de nuevo cómo iban. Yo creo que voy a mantener esto haciéndolo todas las clases para aprovechar el recreo para tantear terreno, ¿sí? Para tantear cómo van hasta el momento, ver si muchos se me están quedando atrás o no sé, porque es distinto hacer esta clase online que en verdad no veo sus caras de perdidos, pues no sé si están entendiendo o no. Entonces, como una manera de tener alguna retroalimentación, en todos los recreos les voy a poner esta encuesta, ¿sí? A ver si voy agregando nuevas preguntas y todo. Pero por ahora me alegro de que la mayoría del curso haya entendido todo, y para las 3 personas que están en NIE sobreviviendo, espero que el ejemplo que vamos a hacer ahora les aclare un poco las dudas, ¿sí? O al menos les dé la tranquilidad que les falta para poder asentar todos los contenidos, ¿sí? Entonces, voy a cerrar la votación. Alcanzaron a votar el 90%. ¿Sí? Tengo 44 que han entendido todo y 3 que están en NIE sobreviviendo. ¿Sí? Entonces, cierro la votación y vamos a retomar. ¿Sí? El ejemplo para hoy día es de una hormiguita. ¿Sí? Una hormiga
que se mueve primero con una rapidez constante de 4 centímetros por segundo, 4,00 centímetros por segundo, a lo largo de una línea recta, desde un punto A hasta un punto B, y luego de regreso, a lo largo de la misma línea, desde B hasta A, con una rapidez constante de 1,00 centímetros por segundo. Y nos preguntan cuál es su rapidez media durante todo el viaje y cuál es la velocidad media durante todo el viaje. ¿Sí? Entonces, para eso, hoy día le hice caso a aquel alumno desconocido que nunca supe su nombre, porque no pude ver quién era el que me estaba hablando, de compartir desde la tableta. ¿Sí? Entonces, denme un momentito. Ya, entonces, nos dice que una hormiga se mueve primero con esta rapidez. Entonces, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Tenemos que partir, solución. Vamos a partir aquí. Solución. ¿Se ve mejor ahora o no? Ahora sí los leo en el chat. ¿Mejor calidad la pizarra? Ah, ya. Ah, qué bueno. Ya, entonces, solución del ejercicio. Vamos a partir haciendo la solución con un dibujo, ¿sí? Entonces, lo primero que sabemos, vamos a enumerar, es que la hormiguita parte desde A hacia un punto, este va a ser el punto A, hacia un punto B. Y hace este recorrido. Ese es el desplazamiento, en el fondo, que tiene la hormiguita. Y sabemos que esto lo hace a 4,00 centímetros por segundo. ¿Sí? Eso es lo primero que sabemos. Y lo segundo que sabemos es que después de eso se devuelve. Entonces aquí estaba A, aquí estaba B, y ahora hace lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Y esto lo hace a 1,00 centímetros por segundo. ¿Sí? El primer paso, entonces, para empezar a resolver un problema, hacer un dibujo de la situación, un diagrama que nos permita evidenciar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Para poder ver mejor el ejercicio y a partir de eso empezar a resolver, ¿sí? Entonces, lo primero que nos preguntan es la rapidez media, ¿sí? Vamos a poner un título aquí, rapidez media. Esto es lo que nos piden para la parte A, la rapidez media. Entonces, les pregunto, a ver si quieren activar los micrófonos o escribirme por el chat, ¿cómo lo harían? ¿Cómo calcularían la rapidez media de la hormiguita a lo largo de todo este trayecto? Durante todo el viaje. ¿Alguna idea? Sacando el desplazamiento. Ok, sacando el desplazamiento, Cameron. ¿Cómo saco el desplazamiento si no tengo nada? Me dieron el punto A y el punto B, ni siquiera me dicen cuál es la distancia entre esos dos puntos. ¿Alguna idea para seguir haciendo eso? Chupalla, ¿verdad? Sí, pues, ¿ves? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El promedio de ambas. Ok, me gusta esa idea, porque dice que esto es rapidez media. Yo le puse ese apellido media y nadie me dijo nada. ¿Sí? O sea, yo le puse el apellido media y se los mandé así, sin preguntarles nada, le puse apellido, ¿sí? Y me gusta que haya salido esa idea del promedio de ambas, porque la verdad es que, claro, pues eso es lo que uno se imagina cuando dice media, ¿sí? Porque uno dice la media aritmética, entonces saco el promedio y listo, ¿sí? Ahora, vamos a hacerlo de esa manera, voy a hacerlo en paralelo, para que veamos si llegamos o no al mismo resultado, ¿sí? Porque yo le puse ese apellido media, pero en verdad nunca dije que fuera media del promedio, ¿sí? Solamente le puse ese apellido porque lo estamos haciendo en un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces es, dependiendo del intervalo de tiempo que yo lo haga, yo saco una rapidez o una velocidad media, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí primero lo del promedio, ¿sí? Entonces, opción 1. Opción 1, promediando. ¿Sí? ¿Y qué tendría que promediar? A ver si me responde la misma niña de la idea. Ya, primero tengo que poner un sistema de referencia, buen punto, ¿sí? Entonces voy a poner un sistema de referencia en A, ¿sí? Y en verdad, como esto se mueve
podría poner el eje Y, pero en verdad no va a aportar mucho, porque la hormiga no se mueve en el eje Y, solamente se mueve en el eje X, ¿sí? Entonces, yo entiendo que tendría que ser un promedio ponderado, ¿ok? Yo creo que Isidora, que fue la de la idea, quería promediarlas a las dos nomás, ¿sí? Entonces, promediemos. 4,0, ay, justo ahora que tengo poco tiempo. 4,00 centímetros por segundo más 1,00 centímetros por segundo dividido, no, en 2, ¿sí? Entonces esta debería ser, vamos a poner aquí, voy a ponerle con un signo de pregunta, esta debería darme la velocidad, la rapidez media en este caso, ¿sí? Y esto sería 4 más 1, 5, dividido en 2, 2,5. 2,50 centímetros por segundo. Esa debería ser la velocidad media, de acuerdo a esto, ¿sí? Esa es la opción 1. Vamos a ver la opción 2, que es la mía, ¿sí? La opción 2 es ocupar la definición de lo que es rapidez media, ¿sí? Que, claro, démosle un valor, tal como me dicen en el chat, darle un valor a la distancia entre A y B. Entonces vamos a llamar a esa distancia D, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Sí? Entonces vamos a llamarle D a esa distancia. Entonces yo sé que la velocidad media, a ver, espera. Entonces, sabemos que la velocidad media entre A y B es 4,00 centímetros por segundo, y la velocidad media entre B y A es 1,00 centímetros por segundo, ¿sí? Por definición, y llamando D a la distancia entre A y B, se tiene. Entonces, veamos qué significa esto, ¿sí? Nosotros sabemos que la velocidad media entre A y B se define, perdón, estamos hablando de rapidez media todo el rato, lo siento. La rapidez media entre A y B es 4 centímetros por segundo, y la rapidez media entre B y A es 1 centímetro por segundo. Entonces, la definición de rapidez es la distancia que yo recorro en un cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Que le voy a llamar tiempo A sub B, ¿sí? Es el tiempo que me demoro en recorrer desde A hasta B. Y por otra parte, yo sé que la velocidad media entre B y A es esa misma distancia, pero con otro tiempo, porque no sé cuánto se demoró, entre B y A, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a reordenar. Reordenando, yo podría escribir por una parte que D es igual a el tiempo A sub B por la velocidad media, perdón, la rapidez media entre A y B, y por otra parte puedo despejar D de la otra ecuación y escribir que esto es el tiempo entre B y A multiplicado por la rapidez media entre B y A, ¿sí? Y por lo tanto, ahora puedo igualar. Igualando, como ambos tengo la misma distancia D, entonces yo sé que D es igual a la primera cosa, D es igual a la segunda cosa, entonces las dos cosas son iguales. Tiempo AB por la velocidad media, la rapidez media, dale. La rapidez media entre A y B es igual al tiempo BA por la velocidad, la rapidez media entre B y A, ¿sí? Entonces, tengo esto, ¿sí? Y de aquí yo podría reemplazar. Tengo que el tiempo A sub B por la velocidad media entre A y B es 4,00 centímetros por segundo, y este es el tiempo BA por 1,00 centímetros por segundo, ¿sí? Tengo eso. Ahora estaba pensando que no sé si me sirve realmente, pero lo que nos piden calcular, por eso es que uno hace esto escribiendo lo que le hacen, para lo que está haciendo, para poder ir haciendo el razonamiento de lo que uno va pensando y así ver cómo seguir. Nos piden la rapidez media en todo el trayecto,
A esto le vamos a llamar VM, ¿sí? O sea, rapidez media. No en A y B, sino que desde A hasta B y de B hasta A. Y esto entonces se calcularía como la distancia recorrida. La distancia recorrida en este caso fue 2D, dividido en el tiempo que le tomó en recorrer esa distancia, que fue el tiempo entre A y B, más el tiempo entre B y A. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo el D no lo conozco, y los tiempos tampoco. Pero, entonces, quizás no me convenía igualar esta parte. Podría haber despejado el tiempo de estas dos cosas en vez de la distancia. Ya, espérenme. Entonces, lo siento. Esta parte de aquí no nos sirvió para nada, ¿sí? Entonces la voy a borrar. ¿Sí? Estas cosas a uno le pasan en matemáticas, pues toma un camino y después no llevaba nada, es como un, como un callejón sin salida. Y a partir de esto, en vez de haber despejado la distancia, voy a despejar el tiempo, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá abajo. Sabemos que el tiempo a sub t es igual a, en vez, si despejo el tiempo, me va a quedar d dividido en la rapidez. Entonces, d dividido en la velocidad, la rapidez entre A y B. Y por otra parte, el tiempo BA es la distancia dividido en la velocidad BA. ¿Sí? Y entonces, si ahora reemplazando, y como quiero indicar qué cosas son las que voy a reemplazar, entonces voy a enumerar estas ecuaciones. A estas de aquí le voy a llamar 1, a esta le voy a llamar 2, y a esta le voy a llamar 3, y lo que voy a hacer es que voy a reemplazar 2 y 3 en la ecuación 1. ¿Sí? Es una técnica muy útil para poder explicar bien lo que uno está haciendo, enumerar las ecuaciones y así saber a cuál me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces, si lo reemplazo, me va a quedar que la velocidad media era 2D dividido en los dos tiempos sumados, d dividido en la velocidad de AB más d dividido en la velocidad BA. ¿Sí? Y si se fijan, esto lo podría yo escribir como 2D dividido en la suma de fracciones de abajo, me quedaría B, la rapidez entre BA por la distancia, más la rapidez entre A y B por la distancia, dividido en el producto de las distancias. BA. ¿Sí? Y entonces, podría yo factorizar por D abajo, y me quedaría D factor de la velocidad BA, perdón, la rapidez, más la AB, dividido en BAB por BBA. Y entonces, escrito de esta manera, puedo simplificar las D. Y genial, porque no sabíamos cuánto era D, pues lo inventamos. ¿Sí? Fue una idea que me tiraron ahí por el chat, inventar esa distancia. Entonces, si ahora reordeno esto, me queda 2 por la velocidad entre A y B, BA, reordene la fracción para que solamente quede en una cosa dividida en otra, BBA más BAB. ¿Sí? Y escrito de esta manera, entonces yo conozco todos los valores, porque la velocidad entre A y B eran los 4,0 centímetros por segundo, multiplicado por los 1,00 centímetros por segundo, dividido en la suma, 4,00 más 1,00 centímetros por segundo. Este lo voy a resolver hasta el final, y entonces me va a quedar 4 por 1, 4, entonces 2 por 4,00 centímetros cuadrados dividido en segundo cuadrado, porque se me estaban multiplicando estos centímetros por esos, ¿sí? Y entonces, esto me queda dividido en 5,00 centímetros por segundo. Y entonces, finalmente, tengo 2 por 4, 8,00, dividido en 5,00, y si se fijan, tengo centímetros por segundo al cuadrado arriba, dividido en centímetros por segundo. Entonces esto lo puedo simplificar S con los cuadrados de arriba, y me va a quedar entonces que esto es 8,00 dividido en 5 centímetros por segundo. ¿Sí? Y el 8 dividido en 5 ahí ya hay que calcularlo. Un número centímetros por segundo. Y no soy tan buena con las divisiones. Eso, ¿sí? Ese es el ejemplo que les tenía para la clase de hoy. De nuevo quedé atrasada con la materia,
pero hoy día vimos entonces los conceptos de velocidad media y rapidez media. Nos quedó pendiente ver velocidad instantánea y rapidez instantánea, pero mejor, porque se iban a asustar, entonces prefiero que se vayan con calma y así no tengan problemas. Sí puedan procesar todo con calma e ir incorporándolo a sus conocimientos. ¿Sí? Profe, le contestó Valentina. ¿La forma a la que llegó se puede aplicar a otro ejercicio o a solo este? La verdad es que lo único que yo hice fue aplicar álgebra, ¿sí? Así que yo lo único que hice, en verdad, fue aplicar esta definición de velocidad media, que es distancia dividido en el tiempo, y el truco, por decirlo de alguna manera aquí, estuvo en inventar esta distancia, ¿sí? En esta parte, en llamando d a la distancia, ¿sí? Esa fue la parte. Profe, ¿por qué no sirvió la fórmula anterior? Ah, donde nos dio 2,5. Ah, ya. ¿Dónde nos dio 2,5? 2,5. Arriba, profe. Profe, cuando la promediamos. Toda la razón, cuando lo promediamos, la opción 1. Ya se me había olvidado que hicimos esa otra opción. Ya, entonces, ahora sí que sí. Sí, efectivamente, lo que quería decirles con esto, y por eso lo escribí, ahora se me había olvidado, la opción 1, entonces voy a sacar el número, porque 8 dividido en 5 estamos claros que no es 2,5, ¿cierto? 8 dividido en 5 es 1,6. Ay, no con el destacador. 1,6, y respetando las cifras significativas debería ser 1,60. ¿Sí? Entonces 1,60 centímetros por segundo no es lo mismo que 2,5. ¿Sí? Y eso tiene que ver porque, en verdad, al ponerle el apellido media, nosotros no nos estamos refiriendo directamente al promedio. ¿Sí? De hecho, son dos conceptos distintos. Uno es la velocidad promedio, que en este caso sería el 2,5, y la velocidad media es el 1,6 centímetros por segundo. ¿Sí? Lo que hace, en verdad, la velocidad media, perdón, todo el rato lo mismo, la rapidez media, porque esta es rapidez, ¿sí? No es el vector, ¿sí? Entonces, la rapidez media lo que nos hizo fue calcular cuánta distancia yo estoy recorriendo en todo el trayecto, ¿sí? Y en cuánto tiempo me demoré en recorrer esa distancia. Y si ustedes se fijan, eso no es lo mismo que llegar y promediar los 4 y los 1. Tal como sugirieron en el chat, para poder llegar a este valor, entonces yo tendría que hacer como un promedio ponderado para poder llegar efectivamente a lo que estamos diciendo. Porque en verdad avancé a 4 centímetros por segundo menos tiempo de lo que avancé a 1 centímetro por segundo. Entonces, en verdad, no tendría sentido promediarlos así nomás, así como uno más el otro dividido en 2. Habría que hacer un ponderado de cuánto tiempo anduve a una cierta velocidad y cuánto tiempo anduve a la otra velocidad. ¿Sí? Esa sería la manera como correcta de calcularlo. Bueno, muchas gracias por haber venido, dejamos la clase hasta aquí. Si tienen alguna otra duda, igual pueden quedarse ahora o pueden hacerlo en el horario de consulta, ¿sí? Entonces ahí podemos seguir conversando de esto, lo vamos a seguir viendo también en las próximas clases, así que vayan nomás, ¿sí? Que tengan una buena semana, nos vemos el miércoles.